en Voz de. Y nos da muchísimo gusto recibir nuevamente a Juan Domingo Argüelles. Ya ha estado en otras ocasiones aquí en la sección En Voz de. Él es originario de Chetumal, Quintana Roo. Realizó estudios de letras hispánicas en la UNAM. Como poeta, ensayista, crítico literario y editor, sus trabajos comprenden varios volúmenes. Es director editorial de Ibero, revista de la Universidad Iberoamericana, y columnista de temas culturales en diversas publicaciones periódicas, entre ellas los diarios Milenio y La Jornada, así como en la revista Quehacer Editorial. Ha abordado el tema de la cultura escrita en Ustedes que leen, Antimanual para lectores y promotores del libro y la lectura, La letra muerta, Escribir y leer con niños, adolescentes y jóvenes. ¿Qué leen los que no leen?, que fue la anterior entrevista que tuvimos aquí, entre muchos otros libros, y como el libro de Los disparates, 500 barbarismos y desbarres que decimos y escribimos en español, que es de 2016, y su más reciente obra, que es Las malas lenguas, barbarismos, desbarres, palabras, redundancias, palabras, redundancias, sinsentidos y demás barrabasadas. Juan Domingo, muy buenos días. Gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos, en el estudio Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Juan, pues qué gusto, Marcela, igual, pues yo encantado de volver a conversar con ustedes y para el auditorio de Torreón. Pues se trata de un nuevo libro, pues ahora sí que sobre las malas lenguas, y que tiene un propósito, ser una especie de guía, humildemente una guía para aquellos que pretendan mejorar su escritura y su habla en nuestro idioma. Y bueno, un libro bastante completo. Estamos hablando de más de 600 páginas, pero trae una serie de ejemplos. Y si empezamos por definir estas palabras de barbarismos, desbarres, palabras y demás barrabasadas, ¿qué son los palabras? Bien. Pues mira, estamos hablando de cosas que hacemos, que cometemos prácticamente todos los días. A veces nosotros mismos, un palabra es la palabra o expresión rara o maldicha. Pongo ejemplos: agarofobia en lugar de agorafobia, ¿no? Algoritmo en lugar de algoritmo, ¿no? Aeropuerto en lugar de aeropuerto, erupto en lugar de eructo. Es decir, son los palabras son esos términos que tenemos, a veces tendemos a modificar y a deformar en su uso correcto por algún desplazamiento de alguna letra, de alguna sílaba, y convertimos algo que está bien dicho, pero que a veces suponemos por ultracorrección que está equivocado. Y por ejemplo, hay quienes dicen cosmopolita en lugar de cosmopolita, hay quien dice coartada con U en lugar de coartada, hay quien dice erudición en lugar de erudición, y en fin, como muchas de estos hay en este caso los palabras, los barbarismos habituales, que son las incorrecciones lingüísticas que consisten en pronunciar o escribir mal las palabras o en emplear vocablos impropios para lo que se desea dar a entender. Pongo ejemplos: antisonante o altisonante en lugar de malsonante, automotriz usado como masculino, cuando el masculino es automotor. Es decir, es correcto decir la industria automotriz, pero es incorrecto decir el negocio automotriz, porque negocio es un sustantivo masculino y automotriz es un adjetivo femenino. Entonces aquí tendríamos que decir negocio automotor. Decir, por ejemplo, migrante en lugar de inmigrante. Aquí es cuestión nada más de la diferencia, es muy simple. Un migrante es aquel que va en camino
dentro de la migración propiamente, en camino hacia un lugar de donde pueda ser acogido. Y un inmigrante es aquel que ya se estableció en ese lugar y obviamente ha dejado de ser migrante porque ya no migra, ya no se va, ya no viaja, sino que se ha establecido, se ha quedado, y su condición puede ser, por supuesto, la de un inmigrante ilegal, en términos de que no está aceptado por ese país, por ese lugar, de una manera legal, justamente. Pero el hecho de estar establecido ya no lo convierte en inmigrantes, ya no lo convierte en migrante, sino en inmigrante, la persona que ya está establecida. Y como esas otras cosas, redundancias también muy frecuentes, como antecedente previo, y pues todo antecedente es previo, archipiélago de islas, que obviamente pues todos los archipiélagos están constituidos por un conjunto de islas. Autogol en propia meta, es decir, bueno, pues si es un autogol tiene que ser en propia meta, y otros sinsentidos habituales, que son, los sinsentidos son cosas absurdas, como aroma desagradable o aroma nauseabundo. Todo aroma por definición debe ser agradable. Un olor puede ser desagradable o puede ser agradable, pero un aroma siempre será agradable. Entonces no es correcto decir un aroma nauseabundo, sería un olor nauseabundo. Un olor nauseabundo, claro, porque el olor admite la posibilidad de que sea grato o ingrato al sentido del olfato, pero el aroma siempre por definición es agradable, porque además su sinónimo de aroma es perfume, ¿no? Cáncer benigno, dicen incluso los médicos de pronto, pero es que no hay cáncer que sea benigno, todos los cánceres son malignos, es decir, existen tumores benignos y tumores malignos, pero todos los tumores cancerosos son malignos, ¿no? Acceso de salida, pues es que si es acceso es para entrar. Y obviamente cuando decimos acceso de salida, no hay tales accesos de salida, es decir, hay salidas, pero los accesos son para ingresar, y así como estas hay muchas. La gente dice jauría de leones, jauría de hienas. Es que está mal utilizado, es un sinsentido, porque las jaurías son obviamente de canes, de perros, pero de perros entrenados para la cacería. Entonces, toda jauría está ordenada, está guiada por un perrero, en este caso por alguien que controla la jauría. Pero un conjunto de perros, por muy bravos que sean, por muy agresivos que sean, no constituyen una jauría, constituyen una manada, constituyen ese conjunto de perros que en todo caso estarían guiados por un macho alfa quizá, pero no es una jauría, porque la jauría es un conjunto de perros entrenados para la cacería. Y entonces, como estas cosas solemos decirlas menopausia masculina, pues en todo caso sería andropausia, ¿no? Pero la menopausia es justamente cuando cesa, por eso es pausa, por eso es pausia, porque hay una cesación en este caso de la menstruación de la mujer, que no puede ser más que de la mujer, por supuesto, porque solo las mujeres menstruan, ¿verdad? Entonces, y decir menopausia masculina es un absurdo, porque la menopausia solo la tienen las mujeres, ¿no? Y como esas hay muchas más cosas, y el libro tiene ese propósito, es decir, a ver, todos nos equivocamos, y cuando digo todos, quiere decir todos, es decir, en el habla y en la escritura cometemos errores cotidianos que podemos resolver si tenemos la duda o tenemos la inquietud de mejorar nuestro idioma. Las malas lenguas es un libro destinado a esas personas, a aquellas personas que no quieran modificar su forma de hablar ni de escribir, que no tengan o que crean
que da lo mismo escribir sin tildes, con tildes, o bien que da lo mismo caer en redundancias que no, pues para eso no está destinado este libro, porque estoy seguro que ellos no tendrán ganas ni tendrán interés en abrirlo y decir, aquí me he equivocado, o lo digo mal, o lo escribo mal. Pero estoy seguro que también hay un amplio sector en la población que también tiene interés en escribir y en hablar mejor. Ahora, hay otro palabra también, ¿sí?, que es más utilizado que la palabra correcta, como lo que es, por ejemplo, murciélago, y todos decimos murciélago, claro, o cocodrilo, y es crocodilo, por ejemplo. Claro, y como esas hay muchas, Juan, hay muchísimas, porque además hay, dependiendo de los países, también hay unos más usados que otros. En España es frecuentísimo el concretas en lugar de las croquetas, ¿no? Entonces, eso de concretas es muy español. Entonces, son cosas que y acaban... El grave problema es el siguiente, y yo lo digo aquí en el prólogo del libro y en el propósito de haberlo escrito y haberlo publicado. Creo que cada vez nos importa menos el idioma. Y ese hecho de importarnos menos el idioma, vamos con ese hecho vamos socavando nuestro patrimonio cultural, porque nos olvidamos que el idioma es parte de nuestro patrimonio cultural, y quizá una parte del patrimonio cultural más significativo y más decisivo, incluso a veces más decisivo que las costumbres y los hábitos de otra naturaleza. ¿Por qué? Porque para todo necesitamos el idioma, comunicarnos, tanto para la comunicación habitual, cotidiana, como para crear sentido, es decir, como para generar ideas, pero también para generar artefactos estéticos, es decir, poemas, novelas, cuentos, obras de teatro. El idioma es indispensable, pero yo creo que también el idioma tiene reglas, y al tener reglas quiero decir con reglas que está normado. Si todo es a la voluntad de quien sea, pues obviamente no tienen sentido ni las gramáticas, ni los diccionarios, ni por supuesto tendrían que existir las academias de la lengua, que en muchos casos también han sido ya tan laxas, tan manga ancha, que no ayudan demasiado. A veces acaban diciendo que se puede decir de 4 maneras distintas. Dice, bueno, pues eso no es guiar al hablante y al escribiente, eso simplemente es consignar lo que hay, y al consignar, pues vaya, se informa nada más que así es, pero no se da una guía para que el hablante y el escribiente mejoren su forma de hablar y de escribir. Juan Domingo, buenos días, le saluda Marcela Pámanes. Déjeme preguntarle algo que a su vez nos pregunta un radio escucha. Me gustaría saber si las palabras remanentes del español antiguo se consideran bárbaros, como váyanos, truje, etcétera. ¿Se siguen escuchando en zonas rurales en la laguna? Sí, son barbarismos, pero a la vez son formas coloquiales de expresión que obviamente pertenecen al núcleo de hablantes que justamente forman parte de este ámbito rural, en donde esas acentuaciones, digamos, como pues volver esdrújula una palabra que es llana, pues es propio justamente de esas formas arcaicas de nuestro idioma que se han quedado en esos ámbitos rurales de nuestro país. Ahora bien, el hecho de que se digan y se escriban incluso en esos ámbitos así, pues pertenecen justamente a ese núcleo social específico. Por supuesto que quien ya lo sabe, el hecho de saber que vayamos es una forma coloquial del correcto vayamos, pues puede modificar también los hábitos de quienes la utilizan. No quiere decir esto
que haya que condenar a las personas que lo utilicen dentro de su ámbito perfectamente legítimo de comunicación y comprensión en un núcleo donde todos se expresan de esa manera. Bien. Pues muy recomendable para todos, aún los que se precian de conocer nuestro lenguaje, Las malas lenguas de Juan Domingo Argüelles. Juan Domingo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Contextos. Juan y Marcela, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos en Torreón. Buenos días. Buenos días. Gracias.